como un cohete la economía española, pues no parece, a pesar de lo que dice Pedro Sánchez y la propaganda gubernamental. Leía a lo largo de este fin de semana, a todo esto, buenos días y bienvenidos, aunque todos los que veis Generación Euro sois también espectadores de la retaguardia y por tanto ya nos visteis ayer, digo, bienvenidos también a Generación Euro en este miércoles 3 de septiembre de 2024, de reentré con todas las energías y con fuerzas renovadas de este nuevo curso político y también económico. Digo que he consumido parte del fin de semana leyendo digitales y leyendo algunos informes de FEDEA, por ejemplo, que me han interesado y viendo algunos datos del Banco de España y también escuchando a José Ramón Riera en su canal, que no podéis dejar de seguir si el gobierno lo permite, y también en Periodista Digital, donde, como sabéis, vamos reflejando todos sus vídeos, digo, viendo datos del gran José Ramón Riera, que indican que la situación, sin llegar a ser a lo mejor preocupante ni angustiosa, pues es bastante más ramplona y bastante más mediocre de lo que vende el gobierno. He focalizado en uno en concreto. Primero, nunca hemos tenido tantos asalariados, lo cual no es ni bueno ni malo, pero sí es indicativo de algunas cosas, como en la actualidad. Según datos del Banco de España, el 85% de la población activa, de la gente que trabaja en España, en este país, es asalariada. El número de autónomos ha descendido en casi medio millón, lo cual a mí me parece una salvajada. Solamente hay un 15% de autónomos. Luego hace un desglose que es interesante sobre las profesiones más proclives a estar sujetas a una nómina, que al final de eso estamos hablando, y las profesiones, digamos, más liberales, básicamente artistas, deportistas, muchos abogados que trabajan por cuenta propia, que siguen manteniendo una estructura societaria, aunque sean sociedades unipersonales, es decir, que siguen siendo autónomos. La gran historia, lo que más me ha llamado la atención, es que desde el 2008, si cogemos, digamos, un segmento de unos 16 años aproximadamente desde el estallido de la primera gran crisis de este nuevo siglo, la población activa se ha incrementado en más de 1,5 millones de personas. Ahora mismo creo que hay 21,5 millones de personas trabajando, población activa real, pero la masa salarial, los salarios, solamente han crecido en un 3%. En un 3%. Prácticamente, habiendo mucha más gente trabajando, se gana lo mismo que hace una década y media. Conclusión, el empleo se ha precarizado. Hay 3 millones de fijos discontinuos a los que a partir de ahora me voy a negar a llamar fijos discontinuos y voy a empezar a llamar empleos basura, contratos basura, que si recordáis, los que tengáis más edad, fueron los que trajo a España y al mercado laboral español el Partido Socialista Obrero Español, porque en épocas pretéritas del malvado dictador no había empleos basura. El único requisito para poder trabajar o la única condición era querer hacerlo. Y fueron los socialistas, con el ahora glosado Felipe González, los que introdujeron el concepto de contratos basura y decretazos en los que los establecían. 3 millones de fijos discontinuos, un empleo mucho más precario. Alardean, lo hemos repetido en muchas ocasiones, de que se han incrementado, en fin, tenemos una cifra récord de afiliados a la Seguridad Social, olvidando que hay, pues esto, 3 millones de personas que están entrando y saliendo, a lo mejor 10 o 15 veces durante un mes. Esto es así. Si a ello unimos que las arcas del Estado están en números rojos, a pesar de la deuda que tenemos, ya el panorama es para echarse a llorar. Recuperaba el gran José Ramón Riera este fin de semana en uno de los vídeos de su canal unos datos cuya fuente es el propio Banco de España, porque aquí no nos inventamos nada, los datos son oficiales. Esto último que os acabo de contar viene en parte de un estudio de FEDEA, pero muchos datos de los que damos provienen del Ministerio de Trabajo o del Banco de España, que a finales de junio, al cierre del segundo trimestre del mes de junio, había un default, había un déficit en las arcas de 32.000 millones. Coño, ¿y eso es posible? Sí, claro que es posible. Básicamente, ¿a qué se debe? Al pago a proveedores.
¿Qué hacen estos sin espacio vergüenza, sin ningún tipo de vergüenza? Pues diferir el pago a proveedores, gastárselo en otras cosas y básicamente para que les cuadren las cuentas con Europa, porque son muy listos, van cerrando los trimestres, van cerrando mes a mes, van enviando las cuentas a Europa, les van saliendo porque utilizan dinero, eso que difieren o que taponan del pago a proveedores, y cuando se cierra, en este caso el segundo semestre, pues es cuando les liberan la pasta, porque llevan ya 60 o 90 días sin cobrar todos los acreedores que el Estado tiene, y tiene muchos, los distintos niveles de la administración del Estado, y entonces se producen desfases de caja, como lo que denunciaba Riera este fin de semana, de 32.000 millones. ¿Esto es preocupante? Bueno, como hay 7.700.000 personas que les da absolutamente igual Juana que su hermana, porque aquí en España, y es una frase que me habéis escuchado en más de una ocasión y una teoría que sostenemos, la gente no sale a la calle con el cuchillo en la boca si no es por encima de un 30% de paro, pues parece que da igual con tal de que no gobiernen los fachas y con tal de que no gobierne la derecha. Pero esta es la realidad con la que iniciamos el nuevo curso, no solo político, sino también económico, y que aquí seguiremos contando. Don Mariano Calabuch, bienvenido al nuevo curso. ¿Cómo estás, hermano? Don Eurico, buenos días. ¿Qué tal estáis? Espero que hayáis tenido bueno, que hayáis descansado, joder, que hayáis podido desconectar un poco si os ha dejado si Sí. os ha dejado el ambiente. Pero bueno, que te veo con buen aspecto, que tienes buen color. Tengo buen color, sí. Sí, Me dura el señor. moreno. Tú también tienes buen color, Mariano, ¿eh? Sí, 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 pero yo porque paseo mucho por el campo. Eso está, No, eso está. también me he permitido el lujo de irme me he pedido poco, pero porque las obligaciones, coño, pues como no sabemos hacer otra cosa que es la de trabajar y Claro. cuidar a la familia, no, qué pecado, el ¿Qué vamos a original. hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si estos golfos no trabajan, tendremos que trabajar. Tendrá que Alguien hacerlo. tendrá que trabajar. Pero qué tíos, Eso es así. hablabas al principio de los Dale, dale. autónomos, que había bajado el nivel del volumen de autónomos en este país. Oye, y es que joder, ser autónomo es un deporte de riesgo. Total. ¿Eh? A mí me encantaría, Eurico, estar sentado en una gran multinacional, una empresa, sentado detrás de un teclado, diciendo que me digan qué es lo que tengo que hacer y organizándome el trabajo. Pero bueno, existe una raza, vosotros también, porque vosotros en vuestro sector muchísimos sois, yo creo que ya poca gente puede estar en nómina, todas las figuras estaréis en régimen autónomo, o sea, creo, a lo mejor me equivoco, pero muchos estaréis en régimen autónomo porque hay una cuenta de pérdidas y ganancias que las empresas tienen que atender y se dan cuenta que es mucho más barato tener a un autónomo que tener a un empleado. Entonces, pero bueno, que baja el nivel de autónomos, bueno, pues lógicamente porque cuesta muchísimo llegar a final de mes, cuesta muchísimo pagar a la gente, cuesta muchísimo pagar al Estado todo lo que nos pide, cuesta muchísimo encontrar trabajo, que empieza una temporada nueva que a ver qué es lo que pasa, porque siempre hay que ir con ilusión y con las perspectivas de tener presente que el año va a ser bueno, con esa intención se levanta uno todos los días, pero luego la realidad nos pega un golpe en la cara y no nos lo permite, ni por mucha gente que traigan de fuera, ni 250.000 personas que traigan de fuera a formarse y a meterse en el mercado laboral, que ellos es una engañifa, porque a estos que lo llamaban economía circular, ¿no? O inmigración circular, que decía Migración Pedro Sánchez. circular, sí, sí, sí. Migración circular, es decir, los venimos, los formamos y los mandamos. Bueno, bien, fenomenal. Pero también tendremos que aprovechar algo de esa formación que damos. Es decir, aquí, joder, pues mandar a la gente. Nos está pasando con los propios españoles, que no encuentran trabajos. Trabajos se encuentran. No encuentran trabajos que se les remuneren como ellos querrían que se les remuneraran o acorde a su nivel de formación, que eso es muchas veces lo que pasa. Yo pongo un ejemplo mío personal, perdona que hable de mí, pero mi primer sueldo eran Pues 100.000 hablar de ti. pesetas, porque cuando yo empecé a trabajar, mi primer sueldo eran 100.000 pesetas. Yo entiendo que con 100.000 pesetas, que son lo equivalente a 600 euros de ahora, no se puede vivir dignamente. Yo vivía en casa de mis padres, lógicamente, pero yo dejé de ser un coste en mi casa cuando yo me puse a trabajar. Yo intentaba colaborar en mi casa, gracias a Dios nunca ha hecho falta, pero dejé de ser un coste. Entonces, ¿en qué ha empeorado la cosa? Yo no creo que haya, fíjate, hay sueldos bajos, sí, pero el poder adquisitivo
es mucho peor que un sueldo bajo, porque no llegas a final de mes, lo estamos viendo todos los días, estamos viendo que la gente no se puede pagar alquiler de la casa, pero si pagas la casa no puedes pagar los suministros, si pagas todo eso a lo mejor ya no te puedes ni alimentar. Entonces, el problema son los sueldos, sí, que son bajos, pero peor es el poder adquisitivo que hemos perdido los españoles, ¿no? Porque antes, joder, lo hemos dicho muchas veces, es que yo entraba en el Bernabéu por 1.000 pesetas, la equivalencia a 6 euros. ¿Qué pueden ser esas 10.000 pesetas, esas 1.000 pesetas ahora? ¿Pueden ser 30 euros? ¿Podríamos pagar 30 euros? Bueno, pero es un ejemplo. En una empresa privada cada uno hace lo que quiere, igual pasan las ventas. Pero es que tú antes te tomabas un botellín por 100 pesetas y ahora te tomas un botellín por 3 euros. Entonces, pues chicos, ¿por qué hemos llegado? ¿En qué ha mejorado nuestra vida para poder permitirnos ese incremento ese desfase en el precio de las cosas? Bueno, pues no lo sabemos. Nos hemos ido dejando llevar. Se ha dicho muchas veces que la sociedad española lo ha permitido. Como dice Eduardo García Serrano, somos percebes. La gente se ha conformado. ¿Sabes también por qué? Te voy a dar un dato, Mariano. Ahora que hablas de lo que valía un botellín, de lo que vale ahora, de lo que valía ir al fútbol, etcétera, etcétera, que no lo he dado en el editorial y ahora me lo has recordado, porque tampoco he querido llenar de cifras ni de datos el editorial. Desde 2008, aquí, 16 años, la inflación ha subido un 34% en el acumulado. Y poco me parece, voy a repasar el dato porque me parece... No me parece una brutalidad. Bueno, habida cuenta de que también hemos tenido muchísimos años con el dinero prácticamente no a cero, sino tipos de interés reales negativos, pero bueno, pues la inflación, que además es el impuesto de los pobres. Es el impuesto de los pobres. Es lo que van detrayendo de lo que, bueno, pues las empresas o el Estado, si somos funcionarios, nos abonan por nuestro desempeño profesional. Y la gente de esto parece que no se entera, macho. No, sí se entera, quiere decir, a la gente le cuesta, ¿dónde se ha visto que paguemos en España, que se pague por un litro de aceite 15 euros? Por favor, si es que lo producimos aquí mismo, tenemos el mejor aceite, tenemos la mejor calidad y estamos pagando 15 euros la botella de aceite. Es que nos estamos dejando robar y efectivamente el gobierno no pone medidas para intentar resolver este tema. ¿Por qué? Porque es año de récord de recaudación. Antes de verano estábamos en cifras increíbles. Es que somos unos fenómenos, estamos recaudando y, como decías tú antes, es que está trabajando mucha más gente. Sí, vale, también puede ser. Pero también tenemos, como también decías tú, 3 millones de fijos discontinuos que no se sabe cuál es su función, ni a qué se dedican, ni si trabajan o trabajan, como tú decías, 15 días al año, al mes, y los otros 15 no los trabajan y son 15 entradas y salidas y todo eso se contabiliza. Antiguamente el trabajar un día, porque yo que he servido en empresas de catering, te daban de alta por un día, pero no te cotizaba porque no llegaba al mínimo. Entonces, pero esta gente sí los están contabilizando como empleados. Entonces, pues nos están haciendo tomar una ruta en la que al final, yo te lo he dicho aquí muchas veces, al final la gente se va a hartar del dinero electrónico, se va a hartar de las tarjetas de crédito y va a volver a funcionar con el dinero en metálico y no nos van a pillar en nada, porque al final al Estado al final le va a llegar ese dinero por consumo, le va a llegar, porque porque sales a comer con unos amigos, porque vas a hacer la compra, porque le echas gasolina al coche, ese 21% que te recaudan. Oye, si usted pusiera solo un IVA, implementara solo el IVA a los impuestos, a lo mejor la gente con más dinero en el bolsillo podría vivir mucho mejor. Es que un tío que está cobrando 1.200 euros, el coste de la empresa son 2.000 euros, más o menos. Entonces, oiga, ahí hay 800 euros que el empleado podría usar y disponer y poner a circular en el mercado, porque es lo que siempre hemos dicho, si el dinero se mueve, nos movemos todos. Si ese tío consume, terminaremos consumiendo todo. Incluso, a lo mejor podríamos llegar hasta ahorrar algo, que es importantísimo. Yo tengo una teoría que intento practicar, no siempre sale, o sea, hay cosas, siempre te salen cosas, hay que arreglar esto, hay que arreglar aquello, pero yo siempre he mantenido que habría que intentar tener ahorrados en el banco 6 meses de empleo y sueldo. Porque nunca 6 meses, no has dicho nada. Tú sabes, este estudio ya es de hace algunos años, pero que yo leí que me llamó la atención, por supuesto después de la primera gran crisis, pues haciendo balance y analizando muchas de las cosas que habían pasado y por qué no se habían pasado, decían que la práctica totalidad del respetable,
te hablo a lo mejor de un 85, de un 90%, tenía dinero como mucho para 2 meses o para mes y medio. Da igual que ganaras 1.000 pavos al mes, que ganaras 6.000 o que facturaras 12.000. Porque la gente, como se sabe, los pobres, acomodamos nuestro nivel de vida y nuestros gastos a nuestros ingresos. Es más, hay algunos que si ganan 3.000, gastan 3.500. Si ganan 6.000, gastan 7.000. Si ganan 1.200, gastan 1.400. Dices, coño, si no han hecho más, imagínate que aunque te duplicaran el sueldo, si en los últimos 10 años cada año te han duplicado el sueldo, dices ya, pero entonces tú haces vas elevando tu nivel de gasto y siempre un peldañito por encima, con lo cual siempre estás asfixiado. Bueno, lo que te voy es eso, y estoy seguro de que eso sigue siendo así o el porcentaje se ha ampliado. La gente, si mañana se queda sin ingresos, si desgraciadamente pierde su empleo o cualquier circunstancia, tiene dinero para aguantar como mucho, el mejor de los casos, 2 meses. 2 meses, sí. Es una tragedia. Eso no la soluciona ni un concurso a acreedores, ni la ley de segunda oportunidad. Eso no lo chupamos todo, porque además la deuda te la quedas. En el caso de los empresarios, imponiendo los bienes pasados, presentes y futuros. Claro. Pero bueno, esas son las reglas del juego. Es decir, si tú a la gente hay que pagarla. Cueste más o cueste menos. Y si tienes que arrancar con una deuda, macho, pues ya te las apañarás. Pero a la gente que te ha trabajado hay que pagarla sí o sí, porque, oye, te han dado un servicio y eso es de cajón. Pero cuando tú te encuentras con que no te pueden pagar, pues no sabes cómo salir. Te tienes que ir al banco, te tienes que endeudar, bueno, pues intentar resolverlo. Pero yo no sé cómo deparará, Eurico, cómo deparará el futuro. La verdad es que las cifras que van dando y que se van escuchando y lo que se ve diariamente no son muy de mantenernos el espíritu alto, y más cuando escuchas o ves diariamente que hay gente que se anda beneficiando con cosas que deberíamos estar beneficiando nosotros, porque somos los que realmente aportamos. Y te pongo, yo hay una cosa que me encabrona muchísimo, pero ya es por el tema de cachondearse de todos los españoles y sobre todo de la dignidad humana. O sea, lo hemos dicho antes. Para mí hay un tema que es fundamental, que es lo de la mano de obra. Y no vale contraer 250.000 personas de fuera que no saben hacer la O con un canuto, que no tienen ellos la culpa, o sí, porque se han dejado engañar en sus países de origen. Cuando en una misma frase tú metes a la inmigración circular y hablas de los fondos de las pensiones y de la seguridad social y que es la forma de mantenerlos, lo que estás provocando es estás volviendo a la época de la esclavitud. Lo único que te importa son la mano de obra, pero igual que con los españoles, no con los negritos que vengan de Mauritania o de donde vengan, me da igual, como si vienen filipinos. Lo único que te estás preocupando es de tener mano de obra para seguir manteniendo un sistema. No te estás preocupando de tener a seres humanos, a gobernar a seres humanos y gobernar para ellos, sino lo que quieres es explotarlo. Y a mí eso me encabrona enormemente, porque nos tratan como simples números a los que sacarles el dinero. Y luego te encuentras con chuminadas, tonterías como las que decía este fin de semana Yolanda Díaz, que tendrán que explicar cómo quieren hacerlo, porque con la producción, el nivel de producción que tenemos en este país es bajísimo. Decía Yolanda Díaz el otro día que la mayoría ciudadana de la gente sabe que ha llegado la hora de trabajar menos y vivir mejor y cobrar más. Pues mira, eso se lo tiene usted que explicar al empresario a ver cómo lo puede hacer. A lo mejor desde el gobierno, en vez de gastar tanto dinero en tonterías, a lo mejor lo que tienen que hacer es bajarle los impuestos a los empresarios y a las personas, y que tengan más dinero y puedan vivir efectivamente mucho mejor. Pero si no vamos por ese camino, porque tenemos una panda de energúmenos que nos están llevando a la ruina, bueno, ya estamos en la ruina, o sea, nos están llevando, ya estamos en la ruina. Y además es una ruina que tenemos que pagar los demás, porque ellos no la van a pagar, van gobierno tras gobierno heredándola, y esos intereses que genera la deuda los tenemos que pagar nosotros, no ellos. Entonces, pues llevamos así, pues no sé, muchísimos años desde que se permiten a los países. Oye, es que en una empresa,
cuando tú estás muy endeudado o necesitas apalancarte como el Barça, te necesitas unas palancas, pues no te dan dinero. Es que usted es imposible que vaya a devolver este dinero. Es increíble que el Estado se esté comportando como no nos permiten al resto de los españoles comportarnos. Entonces, oiga, haga un poquito de autocrítica y centre el tiro. Pero es que, chicos, yo es que ya no sé qué decir. Son una gente... Pedro Sánchez, se ha manchado de Andorra el tío, que está viendo una bajada de bicicletas. Y los españoles que estamos aquí, del resto de los españoles, porque, oiga, no todo el mundo se ha podido ir de vacaciones. Este señor se ha marchado de vacaciones. Ha habido gente que no se ha marchado de vacaciones y se ha tenido que quedar trabajando en Madrid porque no se ha podido marchar de vacaciones. O se han quedado en Madrid de vacaciones. O sea, está usando medios propios para su disfrute y para uso. Bueno, pero son las cosas típicas del Partido Socialista. Ya no estamos acostumbrados, pero no tenemos por qué aceptarlas. Entonces, ve las golferías de todo el tema de la mujer. Bueno, es que el tema de la mujer es gordísimo. El tema del hermano. El tema del hermano es peor todavía, porque tú empadrónate, vete a vivir a Portugal y tributa, trabaja aquí y tributa allí, Eurico. A ver cómo te llaman, porque también le hicieron los mismos. ¿Cómo llamaban a estos youtubers que se fueron a Andorra para no tener que pagar impuestos aquí? Los llamaron de todo, claro. Cuando lo hace el hermano del presidente es todo precioso, ¿no? La mujer, con los cursos, ¿qué más hemos tenido? El Posada Yolanda Díaz, que es que también, pero eso ya lo comentarás con Inés Sainz en algún día, que ya sabe mucho más de moda y de estética. Hemos tenido lo de los trenes de puentes que se quedan tirados, que es que los trenes están, Franco, íbamos en carruaje con ellos y los trenes ahora nos están comparando con la época de Franco. No, mire usted que el funcionamiento de los trenes en este país no es el que tendría que ser. ¿Qué más hemos tenido? La invasión, lo del otro día, lo de la playa del Carajal, yo lo llamo la playa del Carajal, ¿no? Porque lo del Tarajal, eso es un Carajal absoluto, ¿Qué más podemos soportar los españoles? Es que los medios propios se acercan a recoger a las gabarras a mitad del Atlántico porque ahí los abandonan y han pactado ir a recogerlos. El cachondeo de los catalanes. Es que lo de los catalanes, los tíos se están llevando la pasta y luego a la hora de pagar, ellos están llevándose la recaudación y el tema de la seguridad social, que es el que hay que poner pasta, de ese no quieren saber nada y lo tenemos que cubrir el resto de los españoles. Entonces, cuando uno se ve estas cosas y dice la Constitución, que todos somos iguales ante la ley, entonces es que nos están tomando el pelo a todos desde el primer momento. Y la gente, y volvemos al percebe de sofá, y la gente, ¿qué pasa? Es como dices tú, es que hasta que no llegue el paro al 30%, en este país no se va a mover más nadie. Y pensamos de verdad que si hay un cambio de gobierno, ¿va a haber alguna mejora? ¿Vamos a ver alguna mejora? Podrán ser más limpios, más aseados y con mejores corbatas, pero no vamos a tener ningún problema. O se cogen las riendas de verdad de este país, se le da la economía a una madre de familia numerosa, pues este país no va a salir adelante económicamente. Y en lo social, costará muchísimo más. En lo económico, a base de esfuerzo, pero en lo social, Eurico, no vamos a salir adelante. Es que perdona que me meta hoy en el programa de Generación Euro, me esté hablando de otras cosas, pero es que tuvimos un cachondo que se metió en España, que está perseguido por la justicia, que se metió en España, que se paseó por Barcelona y que se marchó encima pitorreándose de todo el personal. Pero bueno, es que esto es peor que una república bananera. Es que no nos merecemos lo que nos está haciendo este gobierno, que llevan 7 años ellos gobernando, que los problemas en 7 años, que los problemas que tenemos los han generado ellos en los 7 años que ellos han gobernado, que aquí no se hereda nada, que lleva usted suficiente tiempo para haber enderezado el rumbo de este país. Bueno, no hay ahí te digo, cuando decimos que no nos merecemos, puede que haya una parte de los españoles que no nos merezcamos, hay una parte de los españoles que claro que se lo merecen, porque siguen votando a estos sin vergüenza, llueva, truene o haga sol, aunque les levante la cartera, aunque les exijan el derecho de pernada para sus hijas, les van a seguir votando porque son socialistas y se morirán siendo socialistas y se morirán profesando esa ideología criminal y perteneciendo de militancia o de corazón o de voto o de afición a esa secta que ha sido la más dañina y la más perjudicial que han visto los tiempos, pues no sé, desde los albores de la humanidad. Entonces, 145 años lleva. 145 años robando y matando. Lo que pasa es que nos jodemos todos.
pues es una triste gracia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Don Habría, Mariano habría Calabuch, que he tenido muchísimo gusto en empezar con usted este nuevo no, curso político y en este caso económico de Generación Euro. para mí un Cuídeseme, honor. que siguen Para mí un haciendo... honor. El honor es para mí, para los espectadores de Generación Euro, de tenerte aquí una temporada más. Cuídeseme usted, que son necesarios empresarios valientes y sufridores que sigan jugándose el bigote por eso, por crear riqueza y por seguir pagando las nóminas y por seguir manteniendo su empresa a flote. Porque ustedes, don Mariano, son los que crean riqueza, no esta panda de vagos, de maleantes y de sinvergüenzas. Eso es así. Eso intentamos hacerlo y del modo más honesto posible, sin robar a nadie, pagándole a la gente lo suyo, sin engañar a los clientes y trabajando, intentando dar siempre el 100%, porque al final compensa. El trabajo bien hecho a uno le engrandece, le envalentona y le hace tener bueno, pues el orgullo por todo lo alto. Sí, señor. Y aunque luego nos digan algunos, son ustedes muy chulos, pues sí, señor. Somos de pecho pa'lante, como decían en mi tierra. Eso, ¿Y qué pasa? eso. Pues Ahí está. efectivamente, porque podemos. Mariano, te envío un abrazo, cuídate mucho y hasta la semana que viene. Gracias, igualmente. Un abrazo grande, Mariano. Don Ignacio Vasco, ¿cómo está usted? Bienvenido a esta nueva temporada de Generación Euro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eurico? Muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues bien, encantado, digo, un honor también y un orgullo el arrancar contigo esta nueva temporada. Oye, Ignacio, yo cebaba ayer al final de la retaguardia, hoy miércoles 3, primer día de Generación Euro, cebaba ayer para que los espectadores de la retaguardia también se conectaran y se engancharan hoy a Generación Euro, prometiendo que íbamos a hablar de inteligencia artificial. Y vamos a hacerlo, y le podemos dedicar los capítulos que sean menester o que tú consideres desde el principio, teniendo en cuenta que a lo mejor hay muchas personas que nos ven que tienen alguna noción de lo que es la inteligencia artificial, otros que pueden ser expertos, porque tenemos un público muy variado y una audiencia muy heterogénea, y otros que a lo mejor por razones básicamente generacionales, pero no necesariamente, pues no tengan ni la menor idea o les suene vagamente, porque esto ya no es el futuro, es el presente, es una realidad reciente, desde hace poco más de un año y medio a lo mejor, Sí. digo de irrupción en nuestras vidas, porque el concepto, en fin, es Y muchísimo más exponencial. antiguo, se remonta a décadas y tal, Sí. pero digo que no tengan ni la menor noción, por eso vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es, Ignacio, la inteligencia artificial? Y luego vamos a ir tocando los palos que tengamos tiempo y los que no los podremos dejar para sucesivos comentarios. ¿Qué es la inteligencia artificial? Vamos a ver, la inteligencia artificial es el cambio tecnológico más grande desde la revolución industrial, desde la revolución del vapor que convirtió a la sociedad en una sociedad agraria o de sector primario a que existe una sociedad industrial, ¿no? Es un cambio de paradigma de ese nivel. Al final es aplicar todas las tecnologías en las que llevamos creciendo, como dices, desde hace décadas y aunarlas en una sola actividad. Y esa actividad es tener la capacidad de, con todos los datos, con toda la información, con todo lo que hemos aprendido, ser capaz de generar cosas nuevas, ¿vale? Que eso es la IA generativa, que es donde ha pegado el salto brutal todo este tema, ¿no? Cuando realmente se ha democratizado enormemente la posibilidad de acceder a los contenidos digitales y de tener una herramienta que puede ser usada por cualquiera, por un Lego, por un tío tremendamente experto, como hablabas de toda esa audiencia que tienes, toda esa diferentes niveles dentro del mundo de la tecnología, pues es que esto es así, es decir, es que la inteligencia artificial la puede utilizar cualquiera y realmente ese uso que pueda hacer, dependiendo del nivel tecnológico, del nivel de conocimiento tecnológico que tenga el usuario, es el que va a ser capaz de sacarle más o menos partido en todos los casos, ¿vale? Sí. La IA lo que ha venido es a complementar la actividad del ser humano en el mundo de la tecnología. Y eso o sea, lo que nos va a permitir es una cantidad de salidas y de actividades que no van a existir. Había de estos estudios muy sesudos, ¿sabes? De Boston Consulting, etcétera, KPMG, de hace Price, de hace 20 o 30 años, que decían que no sé qué porcentaje de puestos de trabajo iban a desaparecer y se iban a crear unos nuevos. Y poco a poco no ha ido pasando, pero ahora de verdad sí que va a pasar. Es decir, ahora sí que estamos en el cambio. El puesto de teleoperador, tal y como lo conocemos, está muerto. ¿Ah, sí? Tiene fecha de caducidad, va a desaparecer. Los chatbots
dentro de 3, 4, 5 años ya son brutales la capacidad que tienen, ¿no? Pero dentro de X tiempo, con voz y con texto, van a sustituir completamente a cualquier centro de atención. Y un largo suma y sigue. Vamos, que si quieres ahora vamos entrando más en harina. Está meridianamente claro. La inteligencia artificial, por tanto, por simplificar mucho, vendría a ser una capacidad de procesar en muy poco espacio de tiempo, tal vez en segundos, billones de datos, trillones de datos, no lo sé, una cantidad brutal, y de comprimir hasta límites que hasta hace muy poco no hubiéramos podido sospechar, tareas, incluso las tareas más simples de oficina, pero que son abstrusas, pues no sé, listados interminables, cosas que prácticamente se hacían, no ya manualmente, con el ordenador y tal, pero que tenía que hacer la cabeza humana. Mira, Eurico, tú que tienes diariamente horas, ahora te lo hace la inteligencia artificial en segundos. Así, mira, tú que sabes de Excel, ¿vale? Que tú algún Excel has cogido alguna vez. En un Excel, bien, alguno que otro, bien. En un Excel, pues poner información, columna A, ventas, etcétera, etcétera, y tú haces tus cálculos y obtienes tus gráficos y sacas tus datos. A la IA, a ChatGPT, tú ahora mismo le das un Excel con 5.000 registros y le dices, por favor, hazme un cálculo del Pareto de los principales clientes, del 80 a los que me generan el 30% de mi negocio, un cálculo complejo, y en cuestión de segundos tú lo tienes, lo has recibido, lo tienes directamente, ¿no? Pero le tienes que dar, esto es un punto importante, o que a mí me lo parece, le tienes que dar la orden, porque ella no opera por sí misma. Vamos a ver, es que yo el término inteligencia lo han utilizado y es muy anglosajón y tal, por eso. Pero lo único que no es la inteligencia artificial es inteligente. Correcto, Es decir, hay gente que lo discute, dice que lo que es una capacidad, nos parecía que era la leche el Big Data hace unos años y tal, que lo que es, bueno, esto deja el Big Data prácticamente en bueno, es que realmente el Big Data es el core de esto, es decir, lo que está debajo de esto es un Big Data gigantesco, es decir, es una cantidad de información brutal que está ahí almacenada. De hecho, el cambio de la IA generativa, esta parte del chat GPT, ¿sabes? Lo que hace es ser capaz de, a partir de textos, de datos, de información que ya tiene, ser capaz de hacer cosas que son pseudo originales. Es decir, es que tampoco es que sean absolutamente originales, no van a escribir el Quijote. Pero si tú le das el Quijote, van a ser capaz de decir que en un lugar de la Mancha puede estar al lado de Baracaldo, pero necesita un lugar, una ubicación, una posición, una serie de temas que tú le estás dando un contexto global, y entonces lo que va a hacer es, no lo había pensado este ejemplo, pero me lo voy a quedar. Quédatelo porque es bueno, me he hecho gracia. Sí. Entonces, pero claro, pero lo que le estás dando es un contexto completo. Es decir, lo que no es capaz es de tener contexto. Entonces, ya no hablar de sentimientos o de otro tipo de cosas que son capaces de hacer un humano, pero un humano tú le das A, B y C y es capaz de llegar hasta W. ¿Por qué? Porque va llegando con razonamientos y tal. Me ha encantado la entrevista que has dado previamente, que por cierto me lo vas a tener que presentar porque me parece un tío estupendo. A Mariano, cuando quieras, hombre, nos tomamos una cerveza. Nos tomamos una cerveza con Mariano porque tengo interés en conocerle. Sí. Pues me parece un crack. Pero Mariano ha hecho una perfecta disección de la situación política en España con A, B, C, D, y ha ido creciendo y ha ido aumentando, y te he ido contando todas esas cosas. La inteligencia artificial, tú le vas a dar A, B y C y va a ser capaz de darte D y E, y a partir de un determinado punto no sigue. Que esto va a evolucionar y va a evolucionar a mejor. De hecho, ya hay sistemas de inteligencia artificial como que se enfrentan unos a otros, como que hay uno que emite y otro que corrige. ¿Para qué? Para tener ese punto crítico e intentar mejorar, sobre todo de cara a los vídeos que se hacen con inteligencia artificial o al tema de las canciones y tal. Tengo una anécdota con las canciones, una anécdota personal que es brutal. Mi hermana se dedica a temas relacionados con las redes y con vídeos y con demás y tal. Bueno, pues preparó para mi hija en su comunión una canción con inteligencia artificial. Le dieron a la inteligencia artificial, y si yo te pongo la canción ahora mismo, dices, ¿qué grupo ha sacado esta canción? Qué bueno. Carla Siempre Alegre con su sonrisa inconfundible. Y dices, ¿cómo es posible con la entonación tal? O sea, de cualquier grupo pop que hubiera tocado en el Sonorama este año, o en cualquier otro concierto, en cualquier otro festival de estos del verano, ¿no? Y es brutal cómo con 4 o 5 parámetros es capaz de hacer una canción que se asimila a los estándares del pop. Lo que no va a hacer es un super hit nuevo, extraordinario, tal. No va a sustituir, pero nos va a aportar cosas que son de menos valor, es para una celebración familiar, es una gracia, es muy divertida, y hace una canción de 3 minutos contando las bondades que le han contado en un texto, le han explicado cómo es la niña, y eso lo mete en una canción, ¿no?
Entonces, a mí me pareció algo Claro. espectacular, no por ya conocido, sino por ver el ejemplo práctico y que te sorprende en una celebración, ¿no? Entonces, al final, la inteligencia artificial va a ser una herramienta que nos va a hacer crecer más rápido, y lo que necesitamos es saber utilizarla, ¿vale? De la misma manera que el WordPerfect era diferente del Word y el Excel era diferente del Lotus 123, nosotros aprendimos a utilizar esas nuevas herramientas, eran hojas de cálculo las dos o eran procesadores de texto los dos, pero con combinaciones de teclas diferentes. Y esto no deja de ser un camino igual. Es decir, ChatGPT con respecto a Gemini o con respecto a Copilot, el de Microsoft, son diferentes en cuanto a cómo van a comportarse a la hora de responder, pero no dejan de ser herramientas en las que la entrada es más o menos similar y tú tienes que buscar el objetivo. ¿Cómo es, al hilo de todo esto, o sea, cómo funciona ChatGPT mejor, en mi experiencia, es dándole contexto? Es decir, lo que decía antes, diciéndole lo que es. Oye, te voy a preguntar por qué eres un chat que vas a responder a gente que va a llamar con problemas de telefonía. O eres un experto en biociencia que me va a hacer unas pruebas con determinadas moléculas y qué pasaría si hago esto. O eres, entonces, se pone ese sombrero, ¿no? Ese sombrero de experto en lo que sea, acota su capacidad de proceso a ese dato y genera resultados mucho mejores, mucho más encajados, ¿no? Oye, y luego también está claro. otro Dime. punto, que son las alucinaciones, que eso Sí. también es muy divertido dentro de cómo funciona la inteligencia artificial, porque al final la inteligencia artificial lo que está haciendo es imitar comportamientos y contextos que tú le des, ¿vale? Pero cuando tiene gaps, cuando no tienes información, cuando tiene huecos, Sí. se lo inventa. Y eso es muy divertido. O sea, encontrar... claro, se lo inventa. O sea, flipa el solo. Flipa solo. Tú imagínate que el cuento de Caperucita Roja le dices que es Caperucita Azul. Y le dices que a partir de ahora tú le metes los datos y le dices que es Caperucita Azul. Bueno, pues Caperucita Azul, Caperucita Azul, Caperucita Azul. Y al final se va a inventar lo que sea alrededor de Caperucita. Pero ahora mismo no te sé dar un ejemplo concreto de cómo puede ser una alucinación, pero seguro que podemos encontrar. Bueno, pues que le falten datos a nivel europeo, le preguntas por datos, y si no tiene el dato de Croacia, pero le dices que tiene que tener absolutamente de todos, pues te puede hacer una aproximación con datos que tiene anteriores. Y se está flipando, o sea, no es real. Entonces, con lo que funciona muy bien es eso, en procesos de datos, cuando tú le das información o cuando lo puedes tener. De la misma manera que ahora con las últimas versiones de ChatGPT, que ya tiene acceso a internet y tal, pues tú sabes que hay una web que dice una cosa y otra web que dice otra cosa contradictoria, ¿no? Pues cuál es el sesgo o hacia dónde tiene que ir. Pues ese es el punto que tiene que ir aprendiendo y cómo lo tiene que Está claro, está claro. ¿Te parece, Ignacio, que dejemos para la semana que viene, si lo tienes a bien, un siguiente bloque temático, ahora que ya más o menos hemos explicado palabras muy didácticas, y además te agradezco el esfuerzo que has hecho de claridad y de síntesis, porque yo creo intento. que no, y además, y es de agradecer. Yo soy el primero que, hombre, estamos en el mundo, los que estamos en la vida laboral activa, pero no soy un experto, las cosas como son. Me gustan los números y se me dan bien, pero eso no quiere decir que sea un experto tecnológico, ni muchísimo menos. Es más, ahí siempre he tenido ciertas lagunas y ciertas deficiencias, también en parte por una cuestión de actitud. Pero digo, hemos explicado muy bien lo que es la inteligencia artificial. ¿Te parece bien? Y cebamos a nuestros espectadores para el lunes o para el día de la semana que viene, que sea que hablemos de las posibles amenazas o no de la inteligencia artificial, porque si hay una cuestión que, ahora que ya sabemos lo que es, preocupa mucho a la sociedad en general, no así a los políticos, que de esto siguen sin hablar en sus mítines, probablemente por el 95% no tengan idea de lo que estamos hablando, es si puede suponer una amenaza para nuestros puestos de trabajo o no. Y te dejo simplemente, o te pido que me des un titular y lo cebamos para la siguiente intervención. ChatGPT o la inteligencia artificial pueden o constituyen un serio riesgo de una pérdida masiva de puestos de trabajo. Yo te hago una pregunta. Cuando llegó la primera revolución industrial, ¿qué pérdida de puestos de trabajo supuso la formación de conductores de locomotora? Yo soy un firme convencido, porque tengo muy escuchado a mi buen amigo Bar Vidal, que lo explica muy bien, que realmente este riesgo no existe. Existe el riesgo de que no seamos capaces de adaptarnos a nuestra relación con la máquina, pero no de que la máquina nos vaya a expulsar
de Sí, un sí, es puesto que de trabajo. esto es la diferencia entre lo que es hacer con una azada o coger Eso es. un motocultor o un... O sea, ese es el cambio. Es decir, es que los puestos de trabajo van a desaparecer. Bueno, hay determinados puestos que se van a mantener, Claro. pero hay puestos de trabajo que directamente van a desaparecer. Entonces, más que un riesgo inherente al mercado de trabajo, es que es una reconversión total del mercado de trabajo. Claro. Es que ¿cuándo nos hemos planteado teletrabajar? Es decir, hace 20 años, ¿qué era el teletrabajo? Pues el teletrabajo era la gente que Residual. viajaba Nos lo por hemos trabajo. planteado a y no raíz de estaba en una oficina. desgracia hace 4 años. Sí, pero el teletrabajo hace 20 años era gente que estaba viajando por trabajo y trabajaba fuera de una oficina porque estaba viajando por Claro, trabajo, es pero verdad. no había ese punto. Pero el teletrabajo existía, ¿vale? Sí. Pues yo creo que es un buen ejemplo. Es decir, hay perfiles aquí que van a existir. Pues es que lo mismo, o sea, ha habido una reconversión en el mundo de las oficinas y de los trabajos post pandemia. Se han reducido enormemente los puestos de trabajo, las multinacionales tienen puestos móviles, hay un cambio radical. Todo eso ha cambiado. Bueno, pues es que esto es otro cambio que viene y que tiene que ver con que el que utilice estas herramientas va a ser más eficiente, más rápido, mejor en el sentido amplio de la palabra y ser capaz de dar respuesta a sus clientes de una manera mejor. Y eso, pues al final va a redundar en que el que utilice IA va a evolucionar y va a generar nuevos puestos y va a hacer una serie de cosas y el que no lo utilice se va a quedar atrás. Ignacio, pues lo dejamos en este punto y seguiremos profundizando Perfecto. en este aspecto y en otros que se nos irán abriendo, ya lo veréis, también interesantes, en una próxima intervención. Te agradezco muchísimo de verdad tus minutos y Un tu placer. masterclass hoy sobre inteligencia artificial. Te envío un abrazo, Ignacio Vasco, y muchísimas gracias Igualmente, por Urico. estar en Generación Euro. Cuídate. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Cuidaros. Un abrazo grande, Ignacio Vasco. Gracias también a todos vosotros. Pues ya hemos vuelto con Generación Euro también. Mañana será jueves 4 de septiembre a las 9 de la mañana, ya sabéis. Tenéis una cita con Generación Euro. Y ahora dentro de unos minutos no os perdáis en directo en La Retaguardia. Hasta ahora.